Un saludo fraternal para mis hermanos que nos están escuchando en Popayán, en la Iglesia Bautista Reformada, Sólido Gloria, y a todos los hermanos también que se conectan desde otras geografías. Que el Señor les bendiga el día de hoy, el día de reposo. Que la gracia de Dios esté en cada uno de sus hogares, mis hermanos. Buenos hermanos, esta es la segunda parte del culto del día de hoy, del Día del Señor, donde exponemos las Sagradas Escrituras en esta parte de culto, donde leemos la palabra y donde oramos al Señor pidiéndole su dirección, su guía. Que la gracia del Señor nos ayude y que Dios nos guíe para toda la enseñanza de hoy, mis hermanos. Bien, primero vamos entonces a leer la palabra. Los textos de hoy son tres de los textos de Génesis capítulo 2 que hemos estado estudiando estos domingos anteriores. Y yo voy a estar leyendo, por favor busquen en sus Biblias Génesis capítulo 2 y estaremos leyendo tres versículos solamente, del verso 15 al verso 17. Génesis capítulo 2 del verso 15 al verso 17. Dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Que el Señor añada bendición a esta porción de la palabra leída hoy, hermanos. Les pido por favor que en sus hogares dispongan este tiempo, el ánimo para escuchar esta palabra. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección del Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este día maravilloso. Alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Gracias por permitirnos otra vez estar juntos, reunidos a través de estos medios virtuales, Señor. Escuchando tu palabra, la escuela dominical, escuchando las enseñanzas de la Biblia y ahora el estudio de este libro maravilloso de Génesis. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que venga tu reino, que tu nombre sea santificado, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor, y que tu iglesia, columna y baluarte de la verdad, sea el agente que haga tu voluntad, Señor, con el poder de tu Espíritu en esta tierra. Señor, gracias por estas enseñanzas de estos domingos. Te rogamos en nombre de Cristo, nuestro Señor, que nos ayudes por el Espíritu de Cristo a comprender las Sagradas Escrituras. Y bendecimos así tu santo nombre y pedimos, oh Dios, que hoy nos guíes, ilumines tu palabra para que podamos comprender tu voluntad, Señor, en estas Escrituras. Bendito y alabado seas en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, damos gracias de nuevo a ustedes, al Señor primeramente, por otra vez tenernos aquí juntos, con el ánimo de exponer las Sagradas Escrituras, de aprender más del Señor, de ser guiados por Él. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con la exposición de la palabra. Voy a estar mirando por un minuto aquí el tiempo. Bien, creo que con este tiempo estamos bien. Entonces vamos, hermanos, a exponer las Sagradas Escrituras. Recuerden que estamos estudiando Génesis, no hemos salido del capítulo 2, sino vamos a salir todavía. De pronto vamos a estar mirando, ahora que miremos la caída, tal vez en 2 domingos, vamos a estar reflexionando mucho en el capítulo 3, los primeros 6 versículos. Los primeros 7 versículos, perdón. Pero pues, y después vamos a estar volviendo para ver un poco el tema del matrimonio. Pero eso lo veremos en Génesis 2 otra vez. Por ahora me interesa que estemos revisando y estamos exponiendo esta porción porque es muy importante para la iglesia cristiana, para la iglesia evangélica, comprender el mensaje que está en esos primeros 3 capítulos de Génesis. Muy bien, el título que le he colocado a la predicación, a la exposición de hoy se llama Conexión de los orígenes con Cristo. Y efectivamente eso es lo que estaremos mirando, hermanos, las conexiones de esta palabra con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, con esto que hemos estudiado, hemos podido observar y hemos podido aprender que Adán fue el primer profeta.
porque tenía la misión de expandir la imagen de Dios hasta lo último de la tierra. Y ahora lo vamos a mirar más en detalle. Fue el primer sacerdote por cuanto estaba ante la presencia de Dios en el Edén y adoraba y alababa al Señor. Tenía una comunión directa con Dios y fue allí en el primer templo donde habitaba con Dios es Adán y Eva. Y también hoy vamos a estar mirándolo a él como a Adán y Eva, Adán como rey, por cuanto se le dio la autoridad para juzgar la tierra como vicerregente de la creación de Dios. Su trabajo fue establecido dentro de ese contexto que hablábamos estos domingos de una relación de pacto con Dios. Bueno, hermanos, bajo esta relación de pacto, Adán tenía que propagar la imagen de Dios hasta lo último de la tierra, ¿recuerdan? Tenía que extender ese templo hasta lo último de la tierra y ejercer dominio sobre la creación y cumplir esta tarea con la ayuda de su esposa, su ayuda idónea. Más adelante, en Génesis, vamos a ver cómo se ve el efecto de este pacto entre Dios y Adán. Con otros 3 pactos que vienen, solamente vamos a ver 2 en Génesis, que es el pacto con Noé y el pacto con Abraham, porque el pacto con Moisés ya viene adelante en el libro de Éxodo. Igual los vamos a mencionar algunas cosas de Éxodo más adelante con la ayuda del Señor, pero vamos a estar mirando cómo este pacto de obras tiene un efecto posterior hacia los pactos que vienen. Hoy, como les decía, iniciando esta introducción, vamos a observar con la ayuda del Señor las similitudes entre los dos Adán, entre el primer Adán, el primer hombre, y el último Adán, el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar tanto la vida, la muerte, y no sé si alcancemos la resurrección de Cristo para ver las conexiones entre lo que se acuerdan que llamamos la protología, el estudio de los orígenes, y la cristología, el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto el título de este mensaje, como les decía, conexión entre los orígenes con Cristo. Así que buscaremos desarrollar lo que esto implica con 3 encabezados, digamos, básicos hoy, que es lo que vamos a estar mirando con la ayuda del Señor. Entonces, hermanos, la conexión de los orígenes con Cristo se observa primeramente por las similitudes que vemos en las Sagradas Escrituras entre Adán y Cristo. O sea, esa conexión de los orígenes en Génesis con nuestro Señor se observa primeramente por esas similitudes. Vamos a estar mirando algunas. Hay más, pero pues no vamos a dedicar toda la exposición a todas las similitudes. Es sorprendente cuando uno hace un estudio profundo todo lo que encuentra. Bien, pero sí existen muchas similitudes entre Adán y Cristo, el postrer Adán, como se lo denomina el apóstol Pablo. Recordemos esto simplemente para poner en contexto a todos. Mire, 1 Corintios 15, 45, hermanos, lo dice. No es que me lo estoy inventando yo, es la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose tanto al primer Adán, a Adán, la creación de Dios, como a Jesucristo, Dios mismo encarnado. Entonces, en este texto es un texto muy importante de las Sagradas Escrituras donde nos muestra esto. ¿Sí? Entonces, lo primero que queremos mostrar aquí, que la conexión entre los orígenes con Cristo, que se observa primeramente entre las similitudes entre ellos dos, entre Adán y Cristo, lo primero que vamos a ver es una conexión por una similitud muy especial y es la imagen de Dios. En primer lugar, entonces, tenemos que señalar, como les digo, que las Sagradas Escrituras en Génesis nos informan que ese primer Adán fue a la imagen y semejanza de Dios. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Cuando el Señor viene la tentación, el Señor crea, estoy mirando en Génesis capítulo 1, 26 y 27. Discúlpeme que no puse el texto aquí, pero no importa, yo lo leo. Entonces Génesis capítulo 1, versos 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, una de las primeras similitudes que encontramos entre Adán y Cristo es esta. Es que en el caso de Adán, él fue creado a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Y Cristo, como lo mencionamos hace algunos domingos, él no fue creado, sino que Él es la imagen de Dios. Yo tengo que repetir esto porque no podemos olvidarlo, ¿sí? No debemos olvidar que el hombre, tanto hombre como mujer, lo estudiamos, componen la imagen de Dios. Y bueno, como les repito, Cristo, el segundo o postrero, el último Adán, nuestro Señor, no fue creado ni hecho a la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios, porque Él es Dios. Entonces hay una primera similitud. Obviamente hay una variación, porque uno fue creado a la imagen de Dios y el otro es la imagen de Dios. Pero yo quiero que miremos eso con detalle aquí. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo, en esta epístola a la iglesia de Colosas, dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Dios es la imagen. Dios no fue creado a la imagen, sino Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tiene preeminencia. Bueno, eso lo estudiamos hace un tiempo. Y también este otro texto de 2 Corintios 4:4 que dice, pero si nuestro evangelio, dice Pablo a los Corintios ahora, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, dice él, es la imagen de Dios. Es decir, Cristo es la imagen de Dios. Esto es muy importante para nosotros que entendamos eso. Entonces ese es el primer paralelo. Hay un paralelo. ¿Por qué? Porque al final uno es creado a la imagen de Dios y el otro es la imagen de Dios. Y bueno, guardando las distancias y las diferencias, encontramos ese primer paralelo aquí. Entonces hay una conexión entre esos orígenes y nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesucristo es. Bueno, otra conexión que tenemos, y le digo, es importante que guardemos las distancias, porque obviamente estamos hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo, pero recuerden que cuando hablamos de tipos o de sombras o de lo que ha de venir, las sombras no son el antitipo. Las sombras simplemente son, y alguna vez les he explicado a ustedes como les ponía el ejemplo de un menú en un restaurante, ¿no? Les decía, hermanos, que cuando hablamos de tipología en la Biblia, es como hablar de un menú en un restaurante. O sea, usted coge el menú, en el menú usted ve los platos, algunos menús tienen las fotos de los platos, y usted dice, mire, yo quiero este plato. Pero ese plato que usted está escogiendo en el menú no es el plato, finalmente es una imagen de lo que ha de venir, del plato que vendrá. Es una imagen y obviamente la imagen no se la puede comer. Es una imagen imperfecta, es una imagen limitada, es una imagen que usted simplemente tiene de lo que ha de venir. ¿Sí? Y si no tiene el plato, si no tiene solo el nombre de la comida, entonces ya no ve el plato, sino es más difícil porque simplemente tiene usted el nombre y usted a veces tiene que preguntarle al mesero y decirle, bueno, ¿en qué consiste este plato? Pero es todavía una imagen. Cuando llega el plato, ya no es necesario el menú. A no ser que usted quiera pedir otra cosa, pero ya no es necesario el menú porque usted ya tiene el plato, los meseros recogen el menú. Entonces eso pasa con la tipología. El tipo no es igual que el antitipo. El tipo en este caso es la imagen o la sombra y el antitipo es lo que llega a ser, ya lo que es real, lo que es verdadero. Igual con Adán y con Jesús. Entonces Adán era un tipo de Cristo, es un tipo de Cristo. Luego él fue creado a la imagen de Dios. Entonces nosotros podemos ver algo ahí importante, pero cuando vemos al Hijo de Dios, Él es la imagen de Dios.
Bueno, hay otra segunda conexión, hermanos, que quiero que tengamos en cuenta y que el Señor nos ayude, porque entender a nuestro amado Señor Jesucristo y entender la conexión en toda la Biblia es una tarea de todo cristiano, ¿sí? Entonces, bueno, hermanos, hay otra conexión de los orígenes con Cristo que se observa no solo entre la similitud que tenemos entre Adán y Cristo en cuanto a la imagen de Dios, sino también en cuanto a que ambos son llamados hijos de Dios. Si ustedes recuerdan, lo estudiamos en Lucas, y quiero que pongan atención a esto. Lucas capítulo 3, verso 38, cuando él hace el recuento, y esto lo vimos la semana pasada, de la genealogía, y estamos hablando de la genealogía de Jesús, del Cristo, del ungido. Aquí viene hacia abajo, y cuando va terminando en el verso 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hablando de que Adán es fue hijo de Dios. Entonces, esta relación como hijo de Dios está también implícita en que el hijo lleva la imagen de su padre. Así, esta conexión, hermanos, sigue con la relación entre Adán y sus hijos. O sea, cuando Adán es la imagen y semejanza de Dios, o sea, es creado a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen es trasladada a todas las generaciones, a toda su descendencia. Hay una conexión entre él y sus hijos. Por ejemplo, miren esto en Génesis capítulo 5, verso 1. Cuando está el autor de Génesis, hace un recuento de la creación, de los comienzos, de los orígenes. Él repite la frase, y miren la frase que repite, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces está diciendo cómo fue que ocurrió la creación del hombre. Y es bien interesante, y lo miraremos más adelante cuando nos pongamos el capítulo 5, porque dice solo semejanza y no dice imagen, pero no es de nuestro interés en este punto. Pero aquí es interesante lo que ocurre en el verso 3. Posteriormente, el mismo lenguaje que utiliza aquí el autor de Génesis, Moisés, para referirse a Adán, que es a la semejanza de Dios, el mismo lenguaje es utilizado para el hijo de Adán. En el verso 5.3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí vemos una conexión que va hacia adelante entre Adán y su descendencia. Va hacia adelante, a semejanza de Dios. Entonces, igualmente, cuando nosotros miramos el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos muestra esta misma conexión entre el Padre, hablando de Jesús, entre el Padre y el Hijo, hablando de Jesús. Entonces, aquí en Hebreos capítulo 1 que expusimos cuando predicamos Hebreos verso 2 al 3, dice, en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, y está hablando de su Hijo también, del Hijo de Dios, de Jesucristo, a quien obviamente constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, eso ya lo expusimos, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es importante que aquí notemos, hermanos, que ahora, señalando al Hijo de Dios, quien es Dios mismo, dice el autor de Hebreos, Él, ese Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. Entonces nosotros vemos otra conexión importante. Hay muchas, hermanos, solo les voy a hablar de estas tres importantes que me parecieron la imagen de Dios y que son considerados hijos de Dios, ¿sí? Los dos, el primer Adán y el postrer Adán. Quiero que miremos una tercera característica, y es el oficio tanto de Adán como de Jesús. En el huerto del Edén uno puede ver que está implícito en el mandato de Dios, en las responsabilidades que dio al hombre, le está implícito un triple oficio, ¿sí? Entonces, para esto es importante que entendamos la naturaleza del trabajo del primer Adán, que yo les decía a ustedes,
no fue simplemente un agricultor, no fue simplemente el huerto del Edén, una finca, no fue simplemente un trabajador. Él tenía un mandato especial. Si vamos otra vez a las escrituras, en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, les dice a él, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Adán tenía un oficio, un triple oficio. Él fue nombrado mayordomo o vicerregente o vicegobernador para gobernar la tierra, porque obviamente está primero nuestro Dios y luego fue Adán nombrado como vicerregente. Pero Dios es el dueño no solo de esta tierra, sino de toda la creación del universo, de todo lo que existe, de la materia, el tiempo, el espacio. Pero especialmente al hombre le pone a sojuzgar y a señorear la tierra. En ese sentido, Adán entonces llega a ser la cabeza gobernante de la tierra. Mire, ¿usted se da cuenta cómo está implícito? Es decir, él fue puesto como el rey sobre la tierra. Él era el gobernante, el rey sobre la tierra. Así que podemos decir sin temor, hermanos, a equivocarnos, que Adán tuvo un oficio de rey. Es decir, la naturaleza de su trabajo dado por Dios cuando le dice que señoree es un oficio de rey sobre la tierra, ¿sí? Ahora nosotros también vemos lo que nos dice en Génesis 2:15. En Génesis 2:15 nos dice, antes de que empezara la prueba, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí nosotros, cuando miramos este texto, vemos lo que les explicaba un domingo pasado, una combinación especial de dos palabras, que es labrar y guardar. Si las ven ahí en el verso en Génesis 2:15, dice, y vimos antes, porque se los expliqué en otra exposición de este Génesis, vimos antes que en el hebreo el verbo abad, que aquí lo pongo en la diapositiva, y el verbo samar, amar, al abad que significa labrar o servir y samar que significa guardar o observar, esos dos verbos, sí que aquí el autor está utilizando para dar mandamientos a Adán en este texto de Génesis 2:15 antes de la prueba, en este texto, dice, estas palabras se usan en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, solamente, hermanos, en pasajes donde se describen los deberes de los levitas en el santuario. Entonces es muy importante porque aquí lo que está mostrando, hermanos, con claridad, es un segundo oficio que tenía Adán. No solamente él tenía el oficio de rey porque él tenía que sojuzgar, tenía que gobernar la tierra, sino que ahora vemos claramente que él tenía un oficio dado por Dios, que era el de ser un sacerdote. Y bueno, la semana pasada estudiamos mucho más en detalle esto. Entonces, además de rey, él tenía el oficio de sacerdote. Finalmente, en esa tarea de Adán fue, como lo dice la palabra, él tenía que procrear con su esposa. Él tenía que propagar la imagen de Dios desde el jardín, templo, hasta lo último de la tierra. Otra vez volvamos a Génesis 1:28. Dice allí, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces cuando Dios les dice a ellos, fructificad y multiplicaos, ¿sí?, como una clara responsabilidad, a ellos les pone la responsabilidad de procrear hijos e hijas. Obviamente esos hijos, como ellos todavía no habían caído en pecado, el propósito y la meta era que esos hijos debían reflejar, igual que Adán y Eva, el carácter santo de la imagen de Dios en sus vidas, y ese testimonio, porque era un testimonio público, no sería otra cosa sino un oficio de anunciar, un oficio de proclamar las virtudes de Dios, su Padre, su Creador, en la vida de ellos. Es decir, eso se llama un oficio profético. Entonces, hermanos, aquí vemos en Adán implícitamente el triple oficio. Lo vemos, obviamente, cuando entendemos la naturaleza de las responsabilidades que Dios puso sobre Adán.
Claro, alguna persona puede decir, Félix, ahí no veo profeta, sacerdote y rey. No, es que lo vemos claramente y también incluso, ahora que miramos nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver de la misma manera, implícito. Entonces ese triple oficio de profeta, sacerdote y rey fueron los mismos tres oficios que ejerció el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Son los mismos tres oficios que nosotros como hijos de Dios tenemos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, como padres de familia, somos profetas. Tanto los hombres como las mujeres debemos anunciar y proclamar el Evangelio de Cristo. Nosotros los hombres somos sacerdotes porque ejercemos sacerdocio sobre nuestro hogar, ¿sí? En ese sentido, y somos reyes porque Dios nos ha puesto a nosotros para gobernar, no solamente esta tierra, en nuestra familia somos cabeza. Entonces, bien importante esto que lo tengamos en cuenta. Los tres oficios, bueno, no es el tema para nosotros, pero sí es mostrarles este contraste, esta conexión que existe. Mira lo que dice Luis Berkhoff en su teología sistemática, que se la recomiendo mucho, es una teología, él es presbiteriano, pero tiene una teología muy buena, la teología sistemática de Luis Berkhoff. Para los que no la tienen, la pueden adquirir. Él dice esto: el hecho de que Cristo fue ungido para un triple oficio. ¿Cuál era el triple oficio? Profeta, sacerdote y rey. Dice, encuentra su explicación en el hecho de que el hombre fue originalmente destinado a este triple oficio y trabajo. O sea, el teólogo Luis Berkhoff y muchos otros, digamos, los que son eruditos, ven esto claramente, el triple oficio tanto de Adán como de Jesús. Entonces dice, además, como fue creado por Dios, él era profeta, hablando de Adán, él era sacerdote y rey. Y como tal estaba dotado de conocimiento, de entendimiento, de justicia y santidad y de dominio sobre la creación inferior. Entonces esto lo ve un teólogo muy bueno y bueno, yo lo comparto con ustedes. Simplemente, hermanos, lo que quiero mostrarles que es que estos tres oficios de nuestro Señor Jesucristo tienen su origen en la protología, hablando de las primeras cosas, de la doctrina de los orígenes, ¿sí? Entonces, en este primer punto que yo acabo de desglosar, solamente mostré tres similitudes. Hay muchas similitudes. Hay similitudes de la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en la creación, se movía sobre la faz de las aguas, y cómo el Espíritu Santo también viene en forma de paloma sobre Cristo, mostrando. Hay una tipología que no me voy a poner a mirar el detalle, porque es que hay muchas cosas interesantes en las Sagradas Escrituras que se las dejo a ustedes y los que quieran preguntar, pero esto simplemente es para mostrar, hermanos, que hay una conexión entre los orígenes con Cristo. Hay similitudes entre Adán y Cristo. Así es como se observa primeramente esa conexión con las similitudes. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras y estudiemos al primer Adán y al postrer Adán, tenemos que ir con esa mentalidad. Vamos a encontrar muchas similitudes y lo importante es que en la tipología nosotros no lleguemos a caer en un grave error, y es alegorizar. Y es creer que todo lo que está allí tiene algún antitipo hacia adelante. No es necesario. Realmente estas cosas que yo les estoy explicando son muy claras, son muy evidentes. Y la próxima semana vamos a hablar un poco cómo Eva se vuelve un tipo de la iglesia. Hoy no alcanzamos a mirarlo, pero lo vamos a mirar un poco la semana próxima. El segundo punto, el segundo encabezado, es que la conexión de los orígenes con Cristo se observa en segundo lugar comparando los eventos del principio con la vida de Cristo. O sea, todos los eventos que ocurren allí en el principio, hacemos una comparación con la vida de Cristo. Uno de los mayores temas, hermanos, de la doctrina, que lo vamos a exponer este domingo próximo, tal vez en 2 domingos, de esta doctrina de los orígenes, es la caída. Se habla mucho de la caída. En la teología sistemática encontramos un capítulo de la caída. Como les digo, a la que le vamos a dar un capítulo especial. Pero hoy vamos a hablar algunas cosas de esto. Recordemos que Dios probó la fe y la obediencia de Adán y Eva en Génesis 2:17. Es una prueba de Dios cuando Dios le prohíbe a ellos que hagan algo, a sabiendas, como les decía, que ellos tenían
disponibilidad de comer todos los árboles, de todos los frutos que estaban allí, exceptuando el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, por supuesto. Entonces, esa prueba, Dios prueba la fe y la obediencia de Adán y Eva, y así los pusimos en Génesis 2, 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. También sabemos por el relato histórico que ese primer Adán falló en esa prueba. No, pues no les estoy diciendo algo nuevo. Ya sabemos que Adán cayó en pecado. Adán falló. Y vamos a explicar más adelante su pecado, en qué consistió, pero estaba siendo probada su fe y su obediencia. Entonces él falló. Se esperaba que Adán, como profeta, como sacerdote y como rey, o sea, cumpliendo esa naturaleza de las responsabilidades que Dios le había puesto en el jardín, en ese jardín templo, se había esperado que él fuera obediente al mandato de Dios y que él guardara su templo, porque estaba en el templo donde está la presencia de Dios, y tenía que guardarse él, guardar su esposa y guardar sus hijos de cualquier cosa que fuera impura. Pero, lo sabemos, al contrario, lo que hizo fue desobedecer el mandamiento de Dios y falló. Entonces el primer Adán falló, ese primer pacto se quebró, el primer pacto de obras que Dios hizo, ese pacto que Dios bilateral que hizo Dios con Adán. Él no cumplió su parte, él falló al no guardar el templo de Dios. Nada, o sea, cuando digo el templo me refiero no solamente al jardín del Edén, me refiero a él, a su esposa, a sus hijos, no guardarlos ante los ataques de la serpiente. Entonces, bueno, ¿y cómo lo sabemos? Génesis 3:6 lo dice. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, es bien interesante esto, ¿no? Porque nosotros vemos claramente esa falla, pero tenemos que irnos, y como les digo, en este segundo punto lo que yo quiero mostrarles es que la conexión de los orígenes con Cristo se observa comparando los eventos del principio con Cristo. Y este es un evento muy importante. Con el ministerio de nuestro Señor, uno de los primeros eventos que observamos en el recuento es la tentación, hermanos. Claro, viene el Señor, va a probar, le pone una prueba a Adán, poniéndole una prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero viene en el capítulo 3 la tentación. Ahora, esa tentación es un evento histórico, es un evento del principio que tiene que ver con la vida de Cristo. Pues, hermanos, tiene que ver todo. Porque el Señor Jesucristo, al comienzo de su ministerio, cuando Él viene después de durar 30 años, Él comienza a hacer lo que había venido a hacer, su ministerio, para cumplir su objetivo. Él fue tentado. Él fue tentado. Entonces eso lo observamos en los evangelios, pero yo quiero mirar un poco Lucas. Ahora recordemos que Lucas capítulo 3, verso 38, que lo leímos, habla de que Adán es señalado aquí por Lucas como hijo de Dios, ¿no? Ahora en el capítulo 4, después de que Lucas dice eso, él habla de la tentación, de una vez habla de la tentación. Miren lo que dice, voy a estar leyendo por partes, son 4 slides, pero solo para que recordamos la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Siguiente versículo, 4-7. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces, verso del 8 al 11. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y última porción, del 12 al 14. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Esa es la tentación. Ahora, en Génesis 3 vemos la tentación de Adán y Eva, y lo que hace la serpiente. ¿Sí? Muchos no pueden, hermanos, ver la conexión entre la prueba de Adán y Eva, allí en Génesis 3, y la tentación de Cristo en el desierto. Y eso es muy triste. Recordemos que lo que les decía, Lucas nos da la genealogía de Cristo en el capítulo 3, y en Lucas 3:38 dice que Adán es hijo de Dios, e inmediatamente después en Lucas 4 describe a Adán. Después de que ha descrito a Adán como hijo de Dios en el capítulo 3, en el capítulo 4 relata la tentación de Jesús. Hermanos, lo que quiero mostrarles con estas similitudes es que Cristo tomó el trabajo del primer Adán. Tomó el trabajo del primer Adán. Por eso, al comienzo de su ministerio público, Él fue tentado. ¿Ven la similitud? Retomando el punto en el que el primer Adán falló. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, a diferencia del primer Adán, rechazó la tentación de la serpiente, quien es identificada esa serpiente claramente como el diablo. ¿Sí? Es porque aquí, cuando nosotros empezamos a mirar los versos de Lucas, en el capítulo 4, verso 1 al 3, ahí dice que era tentado por el diablo. Pero ¿qué dice en Génesis? Dice que fue la serpiente. Y lo que estamos estudiando ahora, hermanos, y lo que les estoy mostrando es que Jesús, Él rechaza la tentación de la serpiente, y esa serpiente es identificada en las Escrituras en varias partes claramente como el diablo. Como lo identifica, por ejemplo, este texto que estoy poniendo en Apocalipsis, como Juan lo dice, y hay otro en Apocalipsis 20, solo voy a leer este. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Este gran dragón es la serpiente antigua, esa serpiente que aparece a Adán y Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, y así como en el jardín del Edén, hermanos, la serpiente, el diablo, Satanás, tentó al primer Adán, dándoles promesas con cualidades divinas, porque si ustedes lo miran, ahí lo que hace al tentarse la serpiente a Adán y Eva es darles promesas con cualidades divinas de reinado y de poder, porque Él les dice que ellos serán como Dios. Ya lo vamos a repetir, pero mire que también lo mismo ocurre cuando Satanás tenta a Jesús en el desierto con esa misma promesa. Es una promesa que tiene características, tiene cualidades divinas de reinado y poder sobre las naciones. De nuevo, hermanos, Satanás habla de verdades a medias. Él dice verdades a medias. Él lo dice así. Y son verdades a medias, perdóneme que me adelanté en estos textos, porque él le dice, por ejemplo, cosas como esta, en Lucas 4, del 4 al 7. Respondiendo Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró el monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo, todos serán tuyos. Entonces, Satanás otra vez engaña con verdades a medias. ¿Y por qué son verdades a medias? Porque, hermanos, sabemos que las naciones no están bajo la absoluta autoridad del diablo. El diablo sí ejerce una gran influencia sobre las naciones, sobre las personas, sobre los gobiernos, porque esos gobiernos son caídos. Pero el Señor, la soberanía de Dios, Dios es soberano, Dios está en control.
Y además los relatos de los evangelios nos muestran cómo Jesús, ahí mismo más adelante, muestra cómo Jesús tenía autoridad sobre los demonios, los echaba afuera y los demonios se sometían al mandato del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, hermanos, esta tentación se puede mirar como un contraste. Es un contraste. Como les expliqué la semana pasada, la prueba de Adán comenzó en un contexto de abundancia de alimentos, ¿no? Cuando Dios le hace la prueba, Él le dice, no pueden comer de este árbol ni de este otro, pero tenían todo para comer. Por eso es que cuando en el verso 16 del capítulo 2 de Génesis dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. Mire que comienza la prueba con abundancia de alimentos. Pero en la tentación de Jesús en el desierto se llevó a cabo en un escenario no de abundancia de alimentos, sino de escasez total de alimentos. Porque él fue llevado y el escenario era un escenario de 40 días de ayuno. Y dice que tuvo hambre. Entonces, en ese sentido, el Señor está en un contraste. Ahora, otra cosa. Adán moraba en el jardín del Edén hermoso, el jardín templo, un paraíso. Y Cristo dice allí en este relato de Lucas que Él fue probado en un desierto. En un desierto. ¿Ven los contrastes? Y a diferencia de Adán, otra diferencia y otro contraste es que Adán fue desobediente. ¿Sí? Y cuando le estudiamos la desobediencia de la caída van a darse cuenta de qué tan desobediente fue. Pero Cristo, otro contraste, fue perfectamente obediente al Padre Celestial y rechazó completamente la tentación. Entonces yo quiero que ustedes vean, hermanos, hermanas, que ustedes puedan captar y entender la importancia de que hay una conexión de los orígenes con Cristo y esos eventos del principio con la vida de Cristo. Con el ministerio de Cristo, en este caso es cuando Cristo comienza su ministerio y cómo fue tentado. La tentación tiene que ver claramente con precisamente ese evento, mostrando que Jesús es victorioso donde falló el primer Adán, que fue en la tentación frente a una prueba. ¿Verdad? Entonces, bueno, volviendo acá, perdóname que estoy moviendo los versículos como muy loco, pero aquí en Génesis 3, 4 al 5, mira la promesa de la serpiente a Adán y Eva. Le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol del bien del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, dice, sino que sabe Dios, dice, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Si se dan cuenta, la oferta es una oferta de poder, de dominio, de reinado, de cualidades divinas, ¿sí? Igual que en la tentación con nuestro Señor Jesucristo, donde le dice que todo lo que Él tiene se lo dará, todo se lo dará, ¿sí? Le dice allí, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú me adoras, si tú postrado me adoras. Ahora, ustedes dirán, ¿será que hay adoración también allí en la caída de la serpiente? Claro, porque lo que está haciendo Adán y Eva es sometiéndose a la voluntad de la serpiente, lo que está haciendo es reconociendo el señorío de la serpiente sobre la vida de ellos. Están ahí haciendo algo que la serpiente quería lograr con Cristo, y era que postrado la adorara, la adorara, y por eso le dice, todos estos reinos serán tuyos. Entonces es bien interesante esta comparación que estamos haciendo, y nos ayuda mucho, hermanos, a entender el contenido de las Sagradas Escrituras y ver el contraste que hay entre Adán y el postrer Adán. Otro contraste es que cuando Adán cae, él y su esposa reciben con beneplácito el llegar a ser como Dios. ¿Sí? Cuando aquí en este versículo 3, 4 al 5, ustedes ven la reacción de la pareja ante las palabras de la serpiente. Esa reacción no se hace esperar. O sea, claro, el relato es corto, pero inmediatamente escuchan
que al comer el árbol pueden ser como Dios, mira lo que dice la mujer en el verso 6. Dice, y vio la mujer, esa es la reacción de ella, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable, dice, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perdón, hermanos, que me tocó ejercer dominio y poder sobre mis perritos que estaban interrumpiendo la grabación. Bueno, la gloria es para el Señor. Entonces, bueno, hermanos, volviendo al punto, es bien importante que entendamos esto, o sea, la reacción que tiene Adán y Eva. Y a mí me parece una reacción interesante, la vamos a explicar más adelante cuando estudiemos la caída, pero ven cómo fueron abiertos los ojos de ellos, y viene la codicia, y dice la mujer en este versículo, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Entonces aquí lo que vemos claramente, hermanos, es un contraste. ¿Por qué? Porque mientras el primer Adán quiere ser como Dios, el postrer Adán, que es Cristo, él miren, no se vale de la condición, hermanos, de ser Dios mismo como una ventaja. Y aquí es donde tenemos que mirar este texto. Cuando uno mira Filipenses 2 del 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres. Entonces, el postrer Adán, o el primer Adán quiere ser como Dios, Adán y Eva, quieren ser como Dios. Pero el postrer Adán, el Cristo, no se vale de esa condición porque él ya era Dios como una ventaja, sino que se despoja, pues no estima el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como lo dice aquí. Y por otro lado, hermanos, es interesante la frase que usa Pablo aquí, que es la frase siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios. Aquí la palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo es morfos, el griego morfe. Esa palabra está conectada completamente con Génesis 1, 26 y 27, a la imagen de Dios. Él dice siendo a la imagen de Dios, siendo en forma de Dios. Miren lo que dice este teólogo, me encanta este teólogo, se lo recomiendo mucho, así como Luis Berkhoff y todos los que yo les recomiendo los domingos, hermanos, son muy buenos teólogos. Herman Ridderbos. Él fue profesor del Nuevo Testamento, creo que ya murió. Él dice, el uso de la palabra griega morfe es paralela a la frase imagen de Dios. Hay un paralelismo entre las dos frases. Y eso hablando de los versículos que ya estudiamos en 2 de Corintios 4:4 y Colosenses, los pongo aquí. Recuerden Colosenses 1:15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda la creación. Y en 2 de Corintios 4:4, donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces lo que quería mostrar aquí es lo que Ridderbos está diciendo. Ese uso de la palabra morfe en griego es paralelo a la frase imagen de Dios que aparece en estos dos textos que acabamos de leer. Y así de esta misma manera nosotros también seremos transformados. Hay un texto que me encanta en 2 Corintios 3:18 que muestra también esa metamorfosis, esa transformación. Se llama meta es la palabra en griego. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces yo quiero que veamos estas comparaciones. Dice Ridderbos, así llegamos a la conclusión que en este pasaje de Filipenses 2, donde el Señor se despoja a sí misma, no estima como ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sí? Siendo en forma de Dios,
Entonces lo que dice Ridderbos es que la conclusión es que este pasaje, Pablo señala la gloria de Cristo, tanto en su presencia, como en su preexistencia, como en su exaltación. O sea, él se ve la gloria de Cristo, ¿sí? Y ahí hay una comparación, porque el Señor, claro, Adán fue también creado, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Entonces, otra vez, vemos un contraste grande e importante que se ven en estos versículos con la palabra en forma de Dios. Entonces, todo esto nos señala, hermanos, contrastes importantes que nos ayudan a nosotros a entender, hermanos, la conexión entre el primer Adán y el último Adán en cuanto a la imagen de Dios es sorprendente. Y esta conexión se extiende hasta la iglesia, hermanos, como lo dije, porque nosotros vamos, y lo vamos a explicar más adelante cuando veamos a Eva como un tipo de la iglesia, se extiende hacia la iglesia de Cristo. Nosotros, la meta que tenemos es ser transformados, hermanos, a esa imagen de Cristo, a la imagen de Dios, ¿sí? Entonces eso es muy importante que tengamos, si no olviden el versículo en 2 Corintios 3:18. Dice que, lo voy a leer, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora una última conexión, hermanos, ya para terminar, es que la conexión de los orígenes con Cristo, en tercer y último lugar, se debe considerar la imputación de las obras del primer y el postrer Adán. Entonces debemos considerar esto. ¿Qué significa eso? La palabra imputar significa atribuir responsabilidad de un delito a una persona, ¿sí? Que es que la culpa de Adán es nuestra culpa, es imputada, es atribuida a nosotros, es puesta en nuestra cuenta. No nos es imputado su pecado por representación. Entonces, la imputación, cuando Adán peca, lo que ocurre es que a nosotros, por representación, nosotros nos es imputada su culpabilidad. O sea, nosotros somos tan culpables como él, porque él era nuestra cabeza representativa. Igual pasa con Cristo. Entonces, en Cristo nos es imputada ya no la culpa, porque Cristo no peca, sino nos es imputada su justicia. Y lo vamos a ver. Entonces, la semana pasada recuerdan que vimos cómo Adán fue probado como representante de toda la humanidad en los pactos de obras, ¿no? Otra vez en Génesis 2:17 dice el Señor que si ellos comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, entonces ellos iban a morir. Dice, ciertamente morirás. La semana pasada, recuerdan, vimos cómo Dios pronunció la provisión de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y en ese mandamiento, y si ese mandamiento no era obedecido, lo que ocurriría era que iba a morir Adán y Eva. Ahí no nos dice nada de la descendencia, lo expliqué la semana pasada, pero sabemos por revelación posterior que esa desobediencia afectaría a su posteridad entera. Y fue así, esa desobediencia trajo muerte, ¿sí? Y lo vemos aquí en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, recuerden que la prueba no consistía en que Adán tenía el fin de ganarse la relación con Dios o volverse justo, sino que él ya era justo y experimentaba la comunión con Dios. La prueba, hermanos, era representativa de fe y obediencia. Al ser probada, toda su descendencia estaba con él, con Adán. Por eso este versículo Romanos, Pablo nos lo dice, entró el pecado al mundo por Adán. No fue el pecado de él, fue el pecado de todos, y con el pecado vino la muerte. Y esa muerte, dice, pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. No, todos estamos en la misma condición por cuanto todos pecaron. Entonces, lo vemos claramente. El apóstol otra vez nos señala, todos pecaron. Y esto no apunta a nuestros pecados individuales solamente, lo dije la semana pasada, como los que cometemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿sí? Sino que el apóstol nos deja ver que en Adán nosotros pecamos por ser descendientes de Adán. Así que todo hombre
como les decía, toda mujer, todo niño, toda niña que son descendientes de Adán, sin excepción, tienen la marca de pecado en ellos, en cada uno de ellos. Entonces, por eso no olvidemos que cuando Adán actuó a nombre nuestro, sus acciones fueron puestas a nuestra cuenta. Eso se llama imputación. Esa es otra forma de ver la conexión. ¿Qué nos imputó Adán? Pues nos imputó esa culpa. ¿Sí? Nos la trasladó esa culpa. La maldición nos la trasladó. Se convirtió esa maldición en nuestra maldición. Todos caímos en él, porque él es nuestra cabeza representativa. Y Adán es la cabeza representativa de todos los hombres caídos hoy. Él es la cabeza federal de todos. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos al versículo 14 de Romanos 5, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Me hacían una pregunta a un hermano, si es que solamente hasta Moisés iba a la muerte y que después de Moisés todos vivían. No, aquí simplemente está haciendo un relato de pactos. Recuerden que hay un pacto después con Moisés, pero la muerte reinó después de Moisés. Si ustedes miran con cuidado el versículo 12, porque hay que detallarlo antes de mirar el 14, lo que Pablo está diciendo es que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esta primera sentencia, esta primera frase, lo que está mostrando es que el pecado pasó a todos en todos los tiempos. De hecho, cuando ustedes leen Romanos capítulo 3, verso 9 y 10, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda. Y está hablando del tiempo presente de Pablo. Él está hablando de su tiempo presente, luego eso fue después de Moisés. Luego este texto no se interpreta como que reinó la muerte de Adán hasta Moisés y ya después de Moisés todos vivían. No, hay que, después cuando estudiamos un poco los pactos, los vamos a entender más en detalle, pero obviamente esa muerte es hasta el día de hoy y seguirá hasta el regreso del Señor. Aún dicen los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces es cierto, Adán es figura de Jesús, y lo sabemos, del que había de venir, y eso es lo que estamos explicando en este momento. Hay una conexión entre una similitud, y esta conexión que estamos mirando en este punto es en lo que nos imputa uno, que nos imputa la culpa, no nos traslada, nos transfiere la culpa, y lo que nos da el otro. ¿Sí? Entonces miremos por un momento este Jesús, la segunda parte de lo que no leímos de Filipenses 2, 8 al 11, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Una de las características de Jesús, a diferencia de Adán, es que Adán desobedeció, pero Cristo obedeció, dice así que se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La característica de Jesús es que fue sin pecado, lo estudiamos en Hebreos, ¿recuerdan? Fue sin pecado, fue sin mancha. Una vida santa, una vida perfecta, una vida de obediencia, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte en la cruz. Sí, no significa que hasta ahí fue obediente, obviamente, y santo. Obviamente después de la resurrección, Él sigue siendo santo. Está simplemente acotando el tiempo para que entendamos que Jesucristo todo el tiempo en el cumplimiento de la obra que venía a hacer, Él fue obediente hasta la muerte. Entonces dice, por eso, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es decir, por su obediencia, Dios es que Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre, mire, un día, toda rodilla, hermanos, de los que están tanto en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, se van a inclinar, se van a doblar ante nuestro Señor Jesucristo. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, su expiación fue en nombre de los elegidos. Fue en nombre de los elegidos. La pena por haber roto el pacto de obras vino sobre toda la humanidad. La pena de la culpa de Adán. Y así como también la pena por nuestros pecados actuales que cometemos personalmente. Pero es bien importante que tengamos esto en cuenta. Miren lo que dice Romanos 5:19 y quiero que le ponga mucha atención. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermanos, el trabajo
de cada Adán aplica a quienes ellos representaron en la imputación del pecado de Adán y a la justicia de Cristo. En el caso de Cristo, en el caso de Adán, él representó a toda su descendencia, pues como él era el primero, venimos todos de Adán, a todos nos representó, entonces todos recibimos la culpa. Y en el caso de Cristo, él representa a todos aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre. Y a ellos, a los que representa, les será imputada la justicia de Cristo. Adán fue la cabeza pactual de la raza humana. Al pecar, en la prueba de la culpa de su pecado fue imputada a toda su progenie, hermanos, ¿sí? A toda su progenie. Y otra vez volvamos, aquí dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien importante es esta palabra. O sea, ahora, es cierto que con la caída vinieron grandes desgracias, que la explicaré más adelante. No solamente el tema, obviamente, de perder nuestra comunión y relación con Dios, sino con nuestro prójimo, también con la creación. Todos esos vínculos se rompieron. En Cristo, esos vínculos son restablecidos, incluso para beneficio de los incrédulos, porque hay gracia común para todos. Sí, pero bueno, eso lo explicaremos más adelante. Y otro texto que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Y bueno, aquí tengo que explicar todos, pero no sé el momento, pero lo veremos cuando dice que todos serán vivificados. Así, de esta manera, la palabra nos dice que ahora, por la obediencia de Cristo, ¿sí?, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán constituidos justos. Sabemos que esos muchos, ya después lo explica la misma palabra, porque no podemos dejar la palabra a un lado. La misma palabra nos habla de que esos muchos tienen unas características. Primero, que son elegidos por Dios, que Dios los ha predestinado. Esos muchos son aquellos que después Dios da fe y arrepentimiento. Entonces creen, pero primero fueron regenerados, primero fueron elegidos, primero fueron llamados, un llamamiento interno, y ahí es cuando llegan a ser estos adoptados como hijos. Viene la adopción. Todo es un proceso muy rápido. Hay procesos que ocurrieron en la eternidad, como es la predestinación, y hay procesos que ocurrirán adelante, que es la glorificación. Bueno, es el proceso de lo que conocemos como el Ordo Salutis, que es el proceso del plan eterno de Dios. Pero bueno, aquí lo que quiero mostrarles es cómo es imputado, pues en Adán fue imputada la culpa y cómo en Cristo fue imputada la justicia, ¿sí? Entonces lo voy a señalar para terminar con este versículo, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, aquí se refiere a Jesús. Jesús, hermanos, no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado. Es decir, Él, ¿qué ocurre? Él, en la cruz del Calvario, Él lo que está haciendo es representándonos como cabeza federal a sus hijos e hijas, y Él va a llevar nuestras culpas. Él lleva nuestras culpas, ¿sí? ¿Y qué nos da a nosotros? Dice el versículo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, esa vida justa, perfecta, de obediencia hasta la cruz, esa justicia que Cristo logró para Él, esa nos la da a nosotros. ¿Qué le damos nosotros a Él? Las culpas. ¿Y qué nos da a Él, a nosotros? Su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Esto, hermanos, que Él tuvo que pagar, porque Él ahora llevaba las culpas de sus hijos e hijas elegidos desde antes de la fundación del mundo, y Él tuvo que pagar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso lo hizo pecado, y esa culpa lo llevó a pagar lo que teníamos que pagar nosotros. ¿Y nosotros con qué nos quedamos? Nosotros nos quedamos con lo que nos da la justicia de Dios. La imputación es la imputación de su justicia. Ahora Dios nos ve a nosotros, Dios Padre en Cristo Jesús nos ve a nosotros como justos. ¿Por nosotros? No, fue por lo que hizo Cristo. Qué gran obra la que Cristo hizo por nosotros. En virtud de su obra maravillosa nosotros somos salvos. Por la virtud de lo que hizo, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, somos salvos. ¿Ven el contraste? En Adán todos caen, en Cristo los que crean serán vivificados, los que serán salvos, porque el Señor lo dice, que el que creyera en Él será salvo. Hermanos, la prohibición de Dios a Adán estuvo enfocada en probar si Adán estaba dispuesto a creer
a la palabra de Dios y a confiar en lo que Él decía simplemente porque Dios lo había dicho. Ahora sabemos en un sentido que el pecado es un problema de fe y es un problema de obediencia, que es lo que veremos pronto. Cuando venimos a Cristo, nuestro Salvador, vemos que Él sí cumplió. Ya no los términos de ese pacto viejo, porque no es el mismo pacto. También es un pacto de obras, pero no es el mismo pacto, porque ese pacto fue roto por Adán, sino de un pacto de obras donde Él obedece y cumple y vive una vida justa, perfecta, y Él nos da y la transfiere a nosotros, nos transfiere su justicia, como si nosotros hubiéramos vivido esa vida santa. Y Él por su parte lleva nuestras culpas y así por la obediencia de nuestro Señor, Él experimentó la muerte para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pongo este versículo otra vez. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bendito este último Adán. Qué bendito nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, porque Él vino para darnos vida. Y si tú crees en Él, tú serás salvo. Y si tú te arrepientes de tus pecados y obedeces a su palabra te pide que creas los dichos de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Que Cristo murió, su Hijo amado, en la cruz para darnos vida eterna. Hermano, que Dios y que la gracia de Dios lo acompañe, que Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a todos a comprender estas enseñanzas. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa, gracias por enseñarnos esta similitud, esta conexión que hay entre este relato de Génesis y Cristo, a ver las similitudes entre Adán y Cristo. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene coherencia, porque la historia redentiva está hilada y está pensada, Señor, por ti, porque tú eres todopoderoso, sabio, eterno Dios. El plan redentor está todo conectado en las Escrituras. No permitas que hagamos desconexiones cuando entendemos claramente tu propósito desde los principios, desde los inicios, Señor. Te alabamos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos que te quedes con nosotros todo el día para la gloria de tu santo nombre. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y que la gracia del Señor esté con ustedes el día de hoy. Perdonen por las interrupciones. Un abrazo grande.